luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Este sonido es el de un motor, de un camión o coche, parándose de repente. Y es que eso es lo que precisamente ocurrió en la madrugada del 2 al 3 de noviembre de 1957, en los alrededores de Levelland, una pequeña localidad de apenas 10.000 habitantes en el condado de Hockley, Texas. Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Cueva 51 y hoy hablaremos de un caso curioso, un caso que ha ocurrido muchas veces en avistamientos ovni de carretera. Son casos en los que la fuerza del objeto que sobrevuela a los testigos normalmente hacen que se paren los motores de los coches, fallen las comunicaciones y después, como es en este caso, vuelvan a funcionar. Según los ufólogos, el caso ovni de Levelland es uno de los más impresionantes por los testigos, por las pruebas, y también veremos cómo las autoridades no hicieron precisamente mucho caso a estos testigos que sintieron el miedo, que vivieron unos momentos de angustia y de terror. Pero empezamos. Por el principio, era la tarde del 2 de noviembre de 1957 y dos trabajadores agrícolas, Pedro Saucedo y Joe Salaz, llamaron al departamento de policía de Levelland. Informaron que habían visto ovnis. Saucedo dijo al oficial de policía Fowler, que estaba justo en ese momento en el turno de noche en la estación de policía, que ellos estaban trabajando a unas 4 millas, que son unos 6 kilómetros, al oeste de Levelland, cuando de repente vieron un destello azul cerca de la carretera. Afirmaron que el motor de su camión se paró en seco y que un objeto en forma de cohete se acercó al camión. Según Saucedo, dijo: salté del camión y me eché a tierra porque tenía mucho miedo. Llamé a Joe, pero este, también aterrado, no salió del camión. La cosa pasó directamente sobre mí, sobre mi camión, con un gran sonido y una ráfaga de viento muy fuerte. Sonaba como un trueno y mi camioneta se sacudió por el destello, por la luz azul que impregnó todo el lugar, toda la escena, y sentí mucho calor. Cuando el objeto se alejó, el motor del camión que se había parado se volvió a accionar automáticamente y funcionó como siempre. Y la policía, Fowler, que era el que estaba en ese momento en la estación de policía, creyó que era una broma. Ignoró completamente la llamada y colgó. Pero una hora después, el automovilista Jim Wheeler informó que un objeto en forma de huevo brillante, iluminado, de unos 200 pies de largo, estaba sobre la carretera, también a unos 6 kilómetros al este de Levelland.
decía que le estaba bloqueando el camino. Afirmó también que su coche murió, se paró y salió de él. Que el objeto despegó, se apagaron las luces y cuando ya se alejó, el coche de Wyler se reinició automáticamente como el camión y volvió a funcionar normalmente. Llevamos ya 2 avistamientos de este misterioso objeto que paraba los coches y los motores. Pero es que a las 22:55, una pareja que conducía al noreste de Levelland informó que vieron un destello de luz brillante moviéndose por el cielo, y sus faros y la radio del coche se apagaron durante 3 segundos. 5 minutos más tarde, otro testigo, José Álvarez, afirmó que se encontró con un objeto extraño sobre la carretera a 18 kilómetros al norte de Levelland, siendo su vehículo también víctima de esta especie de apagón tecnológico que después parecía que, cuando el objeto pasaba, el coche se volvía a reiniciar. Y ya a las 12:05, ya del 3 de noviembre, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas, llamado Newell Wright, se sorprendió mucho cuando, conduciendo a 16 kilómetros al este de Levelland, el motor de su coche empezó a chisporrotear. El amperímetro en el tablero del coche saltó y luego volvió a la normalidad. De repente el motor empezó a apagarse como si se hubiera quedado sin gasolina. El coche se detuvo en seco. Los faros se atenuaron y varios segundos después se apagó. Cuando salió para verificar el problema, para ver si se hubiera quedado sin gasolina, si había pinchado, si había ocurrido algo, vio un objeto en forma de huevo de unos 100 pies de largo que estaba posicionado justo encima de la carretera. Este objeto se apartó y su motor empezó a funcionar nuevamente. Apenas 10 minutos después de este reporte, a las 12:15, el oficial Fowler recibió otra llamada. Tuvo trabajo esa noche. Aunque no lo creyera, algo estaba sucediendo en su zona. Le llamó un granjero llamado Frank Williams, quien afirmó que había encontrado un objeto brillante, muy brillante sobre la carretera. Y cuando su automóvil se acercó, las luces se apagaron y el motor se detuvo. El objeto se alejó volando y el automóvil volvió a funcionar como si nada. Pero es que otras personas que también llamaron esa noche fueron Ronald Martin a las 12:45 y James Long a la 1:15. Ambos informaban haber visto un objeto brillante iluminado en la carretera frente a ellos, y también afirmaron que sus motores y faros se apagaron hasta que el objeto se fue volando. Para entonces ya se lo habían tomado un poquito más en serio y varios policías que estaban de patrulla por Levelland ya estaban investigando un poco los informes que llegaban. Entre ellos estaba el sheriff Wade Clem, que sí vio un objeto rojo brillante que se movía por el cielo a la 1:30 de la madrugada. 15 minutos después, en torno a la 1:45, el jefe del cuerpo de bomberos de Levelland, Ray Jones, también vio un objeto y las luces y el motor de su camión de bomberos, de su coche de bomberos, también fallaron. Aparentemente los informes ya acabaron poco después y en total hubo unos 15 informes. Se recibieron unas 15 llamadas contando exactamente el mismo caso, todas relacionadas con esta especie de ovni que se posaba encima o delante de unos vehículos
apagaba su motor, sus luces, y cuando se iba, estos misteriosamente volvían a funcionar. Fowler ya, cuando le preguntaron si creía que se trataba de una broma o una ilusión colectiva o algo, ya cuando había recibido el hombre unas 15 llamadas, ya dijo, es verdad que todos llamaban muy asustados, muy intranquilos, y eso ya me hizo pensar que no era una broma. Claro, ¿y qué ocurrió? Que estos avistamientos ya empezaron a hacer noticia nacional. La prensa al día siguiente empezó ya con una especie de cobertura y pronto fueron investigados estos hechos por el proyecto Libro Azul. Este proyecto era una parte del ejército de Estados Unidos que investigaba ovnis, y fue enviado un sargento de la Fuerza Aérea justo a Cleveland. Este hombre pasó unas 7 horas en la ciudad investigando el incidente, hablando con los testigos, yendo al lugar de los avistamientos. Pero en vez de entrevistar a los 15 testigos que hubo, o más, que algunos seguramente no llamaron, solo entrevistó a 3, que fueron Saucedo, Weller y Wright. Dijo que en esos días había habido importantes tormentas eléctricas y concluyó después de 7 horas, que me imagino que fueron menos porque entre comer, llegar, ir a los sitios, investigó 3 o 4 horas. Este hombre concluyó que estos avistamientos habían sido consecuencia de dicha tormenta eléctrica. Y posiblemente lo que habían visto era un rayo que había pasado justo por encima de todas las cabezas y de todos los coches a diferentes horas, que eso ya era un poco extraño, pero bueno, y que esto es lo que habían visto y hacían que los coches se pararan. Este hombre ya dijo eso y se fue. Pero claro, después empezaron los investigadores, los historiadores de ovnis, los cazaovnis, los periodistas, a decir que esa investigación fue un poco chapuza, porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos envía a un sargento y dijo que solo había encontrado a 3 personas. Tampoco describió el objeto, cosa que sí describían todos los que lo habían visto por teléfono cuando llaman a la policía. Y también dijo que no se puede confiar mucho en la versión dada, sobre todo por Saucedo, el primer hombre el trabajador que estaba en el camión, porque solo tenía educación primaria y no tenía un concepto de... vino a decir que era muy listo y que no lo creía. En vista de las condiciones climáticas, un fenómeno eléctrico podía haber sido... Es verdad que podía haber habido tormentas eléctricas que hicieran que los coches se pararan, pero lo feo del motor, dijo este hombre de la Fuerza Aérea, que claro, un rayo te da en el coche y no te lo para. Pero dijo que seguramente estaban mojados los cables de los motores, todos los de los 15 testigos, y por eso cuando le daba el rayo pasó, claro, por eso los paraba. Y que no se lo tomaron en serio, que fue a hacer el paripé, y dijo que aquí no había pasado nada. A lo mejor lo hizo aposta, sabiendo que se había pasado, pero para no causar, miedo en la comunidad, o porque así desviaban la atención, se olvidaban del tema los periodistas, y a partir de ahí sí que podían investigar de verdad la Fuerza Aérea qué había ocurrido. Pero claro, los ufólogos, sobre todo el físico James McDonald y el astrofísico Allen Hynek,
que aparte de ser ufólogos son físicos, que no son 4 tíos que van ahí con una cámara a buscar ovnis, cuestionaron la explicación de los relámpagos, las tormentas eléctricas dadas por la Fuerza Aérea. Ambos argumentaron que en ese momento no era verdad que había tormentas eléctricas, y después, porque esto llegó hasta la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, no se dijo nada, pero llegó, y unos 10 años después, en esta misma Cámara, McDonald, que era un testimonio bastante fiable, un día, no sé de qué hablaban, dijo: hubo un famoso caso ovni en Cleveland. 10 vehículos fueron detenidos en un área corta, todos de forma independiente en un periodo de 2 horas. Y eso es, quedaos con este dato, es una clave importante. No hubo relámpagos ni tormentas eléctricas, solo un rastro de lluvia. Como veis, los físicos, los ufólogos y representantes de la Cámara de Estados Unidos, años después, hablando de, no sé de qué debían estar hablando, pero sacó este tema a la palestra y efectivamente dijo que confirmó que esa noche no había ni tormentas eléctricas ni nada parecido. ¿Y por qué lo he dicho? Ojo al dato este de las 2 horas, de los avistamientos que duraron unas 2 horas. Y es que si hubiera sido un rayo, una tormenta, si hubiera sido rayos en bola, que son unos rayos muy difíciles de ver, pero son como unas bolas de rayos, que son bolas porque se han fotografiado, que parece que van volando, no se sabe por qué ocurre, pero saben que existen. Eso puede ser que si provocara que se pararan los coches, pero esto lo provocaría en un coche o 2 en la misma carretera. Pero es que, como hemos hablado, hubo unos 15 avistamientos a distintos kilómetros y en horas distintas. Y eso es muy importante porque no es que fuera una cosa que pasaba volando por ahí natural, hiciera que todos los coches de la carretera se pararan. Es que había testimonios que decían que este objeto estaba parado en medio de la carretera, otros decían que este objeto fue hacia ellos, otros que pasó por encima de ellos, había gente que dijo que tenía un color azulado, otros, como el bombero, que tenía un color rojizo. Y como veis, las explicaciones de la Fuerza Aérea a mí no me convencen, no convencieron a nadie, no convencieron absolutamente a ninguna persona. Y lo que ocurrió es que esa noche, en Cleveland, 1957, algún objeto no identificado, algún objeto que no conocemos, o a lo mejor sí que ya se conoce y no lo han dicho, hizo que todos los aparatos eléctricos, los coches, los motores que hubieran en esa zona se pararan y volvieran a arrancar de repente. Pero es que en las mismas fechas, en otros puntos bastante cercanos a Cleveland, justo el 2 de noviembre, se notificó de un avistamiento en Amarillo, Texas. El día 3 se reportaron 3 encuentros en Abilene, en Texas también, y en White Sands, Nuevo México. Un tercer reporte de objetos volantes que paraban coches se notificó el 2 y el 3 de noviembre entre Clovis, Nuevo México, y Midland, Texas. Como veis, esa noche ocurría algo.
Y no solo en esta pequeña localidad, en estas carreteritas de campo, sino que ocurrían a kilómetros a la redonda. Como he dicho, algo mecánico, algo del ejército o objetos voladores de otro planeta, esa noche interfirieron por alguna razón, y no fue casualidad, con los coches, camiones y motos que estaban por esa zona, apagando su motor a propósito, o quién sabe si la tecnología que llevan para volar hasta aquí hace que puedan apagar motores sin querer. Como veis, el susto debió ser tremendo en esta gente. El primer testimonio se tiró al suelo del camión, se tiró del camión al suelo del miedo que tenía. Imagínate ir por una carreterita de Texas tranquilamente, ver un objeto delante de tuya, que te apague el coche, las luces, la radio, te quedes en oscuridad, solo viendo el resplandor de ese objeto, el miedo que debes sentir. Y se descartó completamente que fuera una broma, se descartó completamente que se lo inventaran, porque eran testigos que estaban en distintas zonas. Y esa noche, como han dicho muchos ufólogos, ocurrió uno de los casos ovni más increíbles de la historia. Como siempre, la Fuerza Aérea intentando quitar tierra de por medio, intentando minimizar lo que había ocurrido, inventándose teorías absurdas. ¿Qué ocurrió esa noche en Leveland? ¿Qué era ese objeto que parecía esperar a todos los conductores que transitaban esa noche esas desoladas carreteras? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el policía escéptico, que se creía que era una broma al principio de la jornada de noche, al final acabó enviando patrullas, al final acabó creyendo que algo extraño sucedía en su pequeña comunidad. Gracias a todos y hasta la próxima.